¿Te ha pasado que, de pronto, todo en tu vida comienza a moverse sin aviso? Situaciones que tenías bajo control se desmoronan, relaciones que parecían firmes se enfrían y decisiones que antes parecían seguras, ahora te llenan de incertidumbre. Como si sin previo aviso, alguien empezara a cortar ramas de tu vida que tú pensabas que aún servían. Y entonces te preguntas, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Qué hice mal? ¿Por qué todo lo que consideraba estable está cambiando? Lo que quizá no sabes es que no estás solo. Lo que estás experimentando puede ser precisamente una señal de que Dios está trabajando activamente en ti. Jesús lo explicó de una forma muy clara cuando dijo, a todo el que da fruto lo poda, para que dé aún más fruto, Juan 15:2. Sí, tal como lo haría un agricultor con una vid que ama, quitar lo que está impidiendo su crecimiento para que pueda dar más y mejores frutos. La poda duele. Confunde. A veces te deja sin palabras. Pero es parte de un proceso divino que no busca castigarte, sino prepararte para lo que viene. Lo que hoy parece pérdida, puede ser en realidad un espacio que Dios está dejando listo para llenar con algo mucho más grande. En los próximos minutos, vamos a hablar de 5 señales que pueden estar diciéndote que Dios te está podando. Si alguna vez has sentido que todo se mueve bajo tus pies, presta atención. Porque estas señales pueden ayudarte a entender que lo que hoy te inquieta, tal vez sea la mano de Dios preparando tu tierra para una cosecha que aún no puedes imaginar. Antes de seguir, quiero que hagas algo profundamente importante. Recuerda que no estás solo. Hay miles de personas como tú que hoy están siendo removidas, podadas, moldeadas por una mano invisible que no siempre entienden, pero que en el fondo, reconocen. No llegaste hasta este mensaje por casualidad. No es un video más. Es un encuentro divino, una pausa sagrada en medio del ruido donde Dios, como buen jardinero, habla bajito, mientras limpia tu alma para que florezca. Si en tu interior hay algo que se está quebrando, pero al mismo tiempo algo que empieza a despertar, no lo ignores. Esa sensación de vacío, ese corte reciente, esa pérdida que aún no puedes explicar, es la señal de que Dios está trabajando. Y si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti grita esto era para mí, haz un pequeño pero poderoso acto de fe, escribe en los comentarios con convicción esta frase, estoy siendo podado para dar más fruto. Porque no es solo una frase bonita, es una declaración espiritual. Es tu forma de decirle a Dios, sigo aquí, con fe, aunque me duela. Y es tu forma de decirle al enemigo, no estoy roto. Estoy siendo preparado. Porque eso es lo que eres ahora mismo, un terreno fértil que Dios está limpiando para algo mucho mayor. Y cada parte de este proceso tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Si esta palabra está encendiendo algo en ti, no te vayas sin hacer una pausa. Únete a esta comunidad de fe. Suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta, pero hazlo desde el corazón. No como una rutina, sino como un acto consciente. Porque cuando tú compartes una palabra como esta, te conviertes también en instrumento para que otro corazón no se rinda. No subestimes lo que estás haciendo. Porque cuando tú te alineas con el proceso de Dios, incluso un comentario, una reacción, un clic, se convierte en una semilla que da fruto en alguien más. Gracias por no huir del proceso. Gracias por permanecer incluso cuando no entiendes todo. Y ahora sí, prepárate. Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida va a superar todo lo que imaginaste. Comenzamos. Señal número 1, cambios inesperados e incomodidad. Porque cuando la incomodidad aparece, Dios está quitando lo que ya no necesitas. A veces,
Lo primero que sentimos cuando Dios comienza a podarnos es una profunda incomodidad. Nada grave al principio. Un pequeño cambio aquí, una sensación de vacío allá, un cierre que no entendiste, una puerta que no se abrió. Pero, si prestas atención, te das cuenta de que hay un patrón, lo que antes te resultaba familiar y cómodo, comienza a desaparecer. No es fácil entenderlo. ¿Cómo puede ser que algo que parecía tan bueno para ti, ahora esté siendo removido de tu vida? Tal vez era un trabajo que amabas, una relación que habías idealizado, o incluso una rutina que llevabas años practicando. Pero de repente, todo eso empieza a tambalear. Y aunque intentas sostenerlo con fuerza, sientes que se te escapa entre los dedos. Es en ese momento cuando muchos entran en crisis. Creen que están siendo castigados o que algo salió mal. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que Dios, en su sabiduría perfecta, empieza a mover piezas que tú no moverías por tu cuenta. Y no lo hace por capricho, sino porque ve lo que tú no ves. Piensa en Abraham. Dios le pidió dejar su tierra, su familia, su seguridad. Lo llamó a lo desconocido. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para él? No tenía un mapa, ni un plan humano. Solo una promesa. Y aún así, obedeció. Salió de lo que conocía, de lo que le era cómodo. Salió de su tierra física, pero también de su tierra emocional. Eso es lo que muchas veces significa ser podado, salir de lo cómodo para caminar hacia lo eterno. Dios no nos incomoda para herirnos, sino para estirarnos. Para hacer espacio. Porque no se puede crecer sin incomodidad. El crecimiento no ocurre en la zona segura. La vid no da más fruto quedándose como está. Necesita ser podada, recortada, corregida. Y esa corrección puede doler. Muchas personas preguntan, ¿por qué perdí algo que me hacía bien? La respuesta no siempre es inmediata, pero sí clara en la fe. Dios no quita algo si no tiene la intención de reemplazarlo con algo mejor. A veces nos cuesta soltar porque creemos que eso que tenemos es lo único que merecemos. Pero Dios nos poda cuando sabe que hay algo mayor esperando. El problema es que, cuando estamos en medio del proceso, todo parece desordenado. Nos sentimos confundidos, perdidos, inseguros. Lo que antes nos definía ya no está. Y entonces nos preguntamos, ¿quién soy ahora que ya no tengo eso? Esa es justamente la pregunta que Dios quiere que hagas. No para destruir tu identidad, sino para reconstruirla en Él. Hay relaciones que no te dejaban crecer. Y tú lo sabías, pero no querías enfrentarlo. Dios tuvo que quitarlas. Hay planes que te alejaban de su propósito, aunque en apariencia lucieran brillantes. Dios los cerró. Hay ambientes que parecían buenos, pero en realidad te estaban secando por dentro. Y Dios, por amor, te sacó de ahí. No porque no valieras. No porque no fueras capaz. Sino porque te ama tanto que no podía permitir que te conformaras con menos de lo que Él tenía para ti. La incomodidad revela. Trae a la superficie lo que estaba oculto. Orgullo que no veías. Dependencias emocionales que no reconocías. Falta de fe que habías maquillado con control. Dios no solo corta lo externo. También revela lo interno. Porque lo que estorba por dentro es tan dañino como lo que estorba por fuera. Y cuando eso sale a la luz, empieza la verdadera transformación. Hay un momento en el que sientes que todo se desarma. Que ya no puedes regresar a lo anterior, pero tampoco ves con claridad hacia dónde vas. Ese momento, aunque parezca contradictorio, es sagrado.
porque estás en manos del jardinero. Él está trabajando. Cuando una planta es podada, no lo entiende. No sabe por qué le quitaron esas ramas. Pero el jardinero sí lo sabe. Él tiene en mente la cosecha que todavía no llegó. Así pasa contigo. Tal vez en este instante no puedas ver los frutos, pero Dios ya los vio. Por eso está cortando lo que ya no sirve. La poda saca a la luz lo que estanca y lo que Dios quiere sanar. Y muchas veces no se trata de algo malo en sí mismo, sino de algo que ya cumplió su ciclo. Hay bendiciones que fueron buenas por un tiempo, pero ya no te están impulsando. Están deteniendo tu crecimiento. Y Dios, que no quiere que vivas estancado, decide intervenir. Por eso, si sientes que algo en tu vida está cambiando sin explicación, si hay una incomodidad que no sabes de dónde viene, si estás perdiendo cosas que creías indispensables, detente un momento. No todo lo que se rompe es una pérdida. A veces, es una preparación. Llamado a confiar durante la incertidumbre. Porque es en ese terreno incierto donde la fe se hace real. Donde ya no puedes sostenerte en lo de antes, ni apoyarte en tus propias fuerzas. Solo puedes confiar. Y en esa confianza nace la nueva etapa. El nuevo fruto. El nuevo tú. No te desesperes si hoy no entiendes lo que está pasando. Recuerda lo que Jesús dijo, todo pámpano que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. La poda no es señal de fracaso. Es señal de crecimiento. Es señal de que Dios no te ha olvidado. Es señal de que Él te está preparando para algo mayor. Cuando la incomodidad aparece, Dios está quitando lo que ya no necesitas. Aunque duela, aunque no veas con claridad, aunque todo dentro de ti quiera volver atrás, confía. Lo que hoy parece confuso, un día tendrá sentido. Porque nada que Dios haga es en vano. Todo tiene un propósito. Y ese propósito siempre te lleva a fructificar. Quédate. Confía. Estás siendo preparado. No para sobrevivir, sino para florecer. Señal número 2. Pruebas constantes y refinamiento espiritual. Cuando todo te pone a prueba, Dios está puliendo tu fe como el oro. Hay momentos en los que parece que, por más que lo intentes, nada sale como esperas. Justo cuando creías que ibas a avanzar, aparece un obstáculo. Cuando pensabas que al fin ibas a descansar, llega una prueba más. Y no una pequeña, sino una que te sacude por completo. Es como si estuvieras siendo empujado contra una pared invisible una y otra vez, sin entender por qué. Es ahí donde muchos sienten que se están quebrando. Y se hacen la pregunta que tantas veces hemos pronunciado con dolor: ¿hasta cuándo, Dios? Esa pregunta nace de un corazón cansado, pero también de uno que aún confía. Porque aunque la prueba sea intensa, tu alma todavía quiere creer que hay un propósito. Y sí, lo hay. Dios no permite ninguna prueba sin sentido. Cada desafío, cada lucha, cada lágrima, está dentro de un proceso más grande que quizás hoy no entiendes, pero que Él ya escribió con intención. La Biblia lo deja claro cuando nos dice en 1 de Pedro 1:6-7 que nuestra fe, más valiosa que el oro, debe ser probada por el fuego, para que sea genuina. El oro no brilla desde el principio. Para ser puro, necesita calor. Necesita pasar por el fuego. Así mismo es nuestra fe. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando se cae lo que habías construido, cuando te quedas solo, cuando pierdes lo que más amabas, ahí es donde realmente descubres en qué está fundada tu fe. Dios fortalece carácter y paciencia.
Y muchas veces lo hace por medio de las pruebas. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere formar en ti algo que no puede construirse de otra manera. La perseverancia, la humildad, la dependencia total en Él. Esos frutos no nacen en la comodidad. Se forman en medio del fuego. Piensa en Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro. Y sin embargo, pasó por una de las pruebas más devastadoras registradas en la Biblia. Lo perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Y aún así, se mantuvo. No porque entendiera lo que Dios estaba haciendo, sino porque decidió no soltar su mano, aunque no tuviera respuestas. Job no vio el propósito al principio. Lo que él sentía era dolor, confusión, silencio. Pero al final, Dios restauró su vida, lo bendijo más que antes y reveló que toda esa prueba fue parte de un proceso profundo de refinamiento espiritual. Así como el oro necesita fuego para brillar, tú necesitas pasar por ciertos procesos para que el carácter de Cristo se forme en ti. El aislamiento como herramienta para intimidad espiritual. A veces, durante la prueba, llega la soledad. Personas que antes estaban cerca, se alejan. Consejos que solían ayudarte, ya no te sirven. Palabras de ánimo que antes te sostenían, ahora suenan vacías. Y te preguntas, ¿dónde está la ayuda? Pero no te das cuenta de que ese silencio no es abandono. Es entrenamiento. David también pasó por eso. Antes de ser rey, vivió años escondiéndose, huyendo, sin apoyo, sin estabilidad. Pero en esos años de prueba, desarrolló algo que ni la corona ni el palacio podrían darle, una intimidad profunda con Dios. Muchos de los salmos más poderosos nacieron en esas cuevas donde no había compañía humana, pero sí presencia divina. Lo mismo ocurre contigo. Cuando te sientes más solo, puede ser el momento en el que Dios te está hablando más claro. No con ruido, sino con profundidad. No con multitudes, sino con susurros en lo íntimo. Versículos clave como 1 Corintios 10:13 nos recuerdan que ninguna prueba es más fuerte de lo que podemos soportar. Dios conoce nuestros límites mejor que nosotros. Él nunca permitirá que enfrentes una prueba sin darte también una salida o una fuerza especial para resistirla. Esa promesa es firme. No estás siendo quebrado para ser destruido. Estás siendo moldeado para algo que aún no puedes ver. Y esa resistencia que hoy estás desarrollando, mañana será la base para sostener cosas más grandes. Dios no te entrena en vano. Él te prepara con propósito. Llamado a no rendirse. Porque rendirse es fácil cuando todo parece ir mal. Es fácil pensar que ya no hay salida, que tu esfuerzo es inútil. Pero no es cierto. Todo lo que estás atravesando está formando raíces. Y esas raíces, aunque no se ven ahora, serán las que sostendrán el fruto que vendrá más adelante. A veces, lo que más necesitas no es una explicación, sino la convicción de que Dios está contigo en medio del fuego. Como lo estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno. No los sacó del fuego, pero entró con ellos. Y eso lo cambió todo. Dios no siempre te libra de la prueba, pero sí promete estar contigo dentro de ella. Y eso marca la diferencia. En Santiago 1:2-4 se nos anima a considerar las pruebas como motivo de gozo. ¿Por qué? Porque producen constancia, y esa constancia nos lleva a ser maduros, completos, sin que nos falte nada. Las pruebas no vienen a destruirte. Vienen a completarte. A madurarte. A prepararte para lo que viene. Es en este punto donde muchos se quedan a medio camino.
Justo cuando el carácter está a punto de ser refinado, abandonan el proceso. Porque duele. Porque cansa. Porque parece no tener fin. Pero la diferencia entre alguien que florece y alguien que se marchita está en la decisión de perseverar. De seguir creyendo. De no soltar la fe, incluso cuando no hay respuestas. Dios está puliendo tu fe. Quitando impurezas. Fortaleciendo tus raíces. Preparándote para un nivel de fructificación que no podrías sostener con la estructura anterior. Así que si hoy sientes que estás siendo probado desde todos los frentes, no es porque hayas sido olvidado. Al contrario. Es porque estás siendo formado. Porque Dios te está confiando un proceso que solo los que van a dar mucho fruto atraviesan. Confía. No estás solo. Estás en manos del que sabe exactamente lo que está haciendo. Y cuando todo esto pase, porque pasará, verás que cada prueba fue un paso más hacia la persona que Dios está formando en ti. Más fuerte. Más íntegra. Más llena de propósito. Más parecida a Jesús. Señal 3. Relaciones, planes y áreas que se rompen. Cuando todo lo que parecía seguro se rompe, Dios te está reubicando con propósito. Hay momentos en la vida en los que no solo perdemos algo, sino que lo que perdemos es aquello en lo que habíamos construido parte de nuestra identidad. No estamos hablando de un simple cambio, sino de rupturas profundas. Se rompen relaciones que parecían sólidas. Se desmoronan planes que llevaban años de preparación. Se caen estructuras en las que confiábamos. Y en ese proceso, también se desordena el alma. Al principio, todo parece injusto. Te preguntas por qué algo que era tan importante para ti terminó de forma tan abrupta. ¿Por qué alguien que amabas tanto ya no forma parte de tu vida? ¿Por qué ese proyecto, en el que habías puesto tu corazón, fracasó? Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera tienes respuestas claras. Solo el vacío. Pero lo que sentimos como una pérdida puede ser, en realidad, una intervención divina. A veces Dios permite que ciertas cosas se rompan porque ya no están alineadas con el propósito al que te está llamando. Lo que antes era útil, ahora es un peso. Lo que antes te impulsaba, ahora te frena. Y como nosotros no siempre somos capaces de soltar, Dios actúa con amor, pero también con determinación. Es ahí cuando la poda se vuelve evidente. No solo te incomoda, te duele. Porque ya no se trata solo de cosas externas, sino de lo que estaba enraizado profundamente en ti. Pero recuerda esto, cuando Dios remueve, no es para dejarte vacío, sino para plantarte en un lugar donde puedas florecer de verdad. La pérdida de seguridad como parte del proceso. A veces creemos que algo es seguro porque lo hemos tenido por mucho tiempo. Pero la duración no garantiza alineación con el propósito de Dios. Hay amistades, hábitos, estilos de vida, incluso trabajos, que hemos sostenido solo por costumbre. Y Dios, que ve el panorama completo, decide romper lo que nosotros no nos atrevemos a dejar. En esos momentos sentimos que nos están arrancando parte de nosotros mismos. Pero lo que en realidad está sucediendo es que Dios está retirando capas viejas para mostrar algo nuevo que aún no sabíamos que existía. Relación entre poda y realineación divina. Si una planta crece en dirección equivocada, el jardinero la corrige. A veces corta. A veces endereza. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos deja crecer torcidos por comodidad. Nos reubica. Y eso implica, muchas veces, romper lo que parecía estar firme. David fue ungido para ser rey, pero antes de llegar al trono,
Tuvo que atravesar años de rechazo, huida, traición. Tuvo que dejar atrás su posición en la corte de Saúl, su fama como guerrero, incluso su estabilidad. Se rompieron todos sus planes. Pero en esa etapa difícil, también aprendió a depender completamente de Dios. Y no solo él. Moisés también fue apartado del palacio donde creció. Pasó de vivir rodeado de privilegios a caminar por el desierto como un pastor más. A simple vista, parecía un retroceso. Pero no lo era. Era una reubicación. Dios no lo estaba castigando. Lo estaba preparando. Tal vez tú también sientas que estás perdiendo tu lugar. Que estás siendo sacado de tu zona de seguridad. Que todo lo que te rodeaba se ha desmoronado. Pero es posible que lo que hoy se rompe, mañana se convierta en el terreno fértil donde crecerá tu verdadero propósito. Confusión como espacio fértil para revelación. Cuando todo se rompe, es natural que aparezca la confusión. Pero en medio de ese caos, también se abre un espacio especial, el espacio donde Dios puede hablarte sin que lo interrumpas con tus propios planes. Es ahí, cuando todo está en silencio, que empiezas a escuchar lo que antes no escuchabas. Y en ese lugar, lejos de lo conocido, comienza una transformación que no siempre se ve por fuera, pero que está sucediendo por dentro. Dios no solo quiere cambiar tu entorno. Quiere cambiar tu corazón. Desarrollo de resiliencia emocional. Porque este tipo de ruptura, más allá de lo espiritual, también nos entrena emocionalmente. Aprendemos a soltar. A confiar. A seguir caminando cuando no hay señales. A respirar cuando no tenemos todas las respuestas. Y eso es parte del fortalecimiento que Dios quiere darte. Muchos quieren recibir nuevas promesas, pero no están dispuestos a dejar atrás las antiguas estructuras. Quieren entrar en nuevos tiempos, pero sin cerrar bien los anteriores. Y eso no es posible. El crecimiento necesita espacio. Y el espacio se crea cuando algo se suelta. Por eso, cuando todo lo que parecía seguro se rompe, Dios te está reubicando con propósito. Te está desinstalando del lugar que conocías para plantarte donde realmente debes florecer. Aunque no lo veas todavía. Aunque duela. Y sí, puede que aún estés luchando por entender por qué se fue esa persona, por qué no funcionó ese plan, por qué Dios permitió ese cierre. Pero Él, en su amor perfecto, sabe que lo que viene es mejor de lo que tú habías planeado. Llamado a soltar el control para recibir lo nuevo. Porque solo cuando sueltas lo viejo puedes extender las manos para recibir lo que está por llegar. Si sigues aferrado a lo que fue, no podrás abrazar lo que será. La poda no es castigo. Es estrategia divina. Y cuando Dios corta, también está sembrando. Aunque por ahora solo veas ramas en el suelo, pronto verás frutos en el árbol. No luches contra el proceso. No pelees con lo que ya se está yendo. Pregúntale a Dios qué te está queriendo enseñar. ¿Qué nueva dirección te está mostrando? ¿Qué área de tu vida necesita ser realineada con su voluntad? Y mientras tanto, mantente cerca de Él. Porque aunque el entorno se sacuda, su presencia no cambia. Él sigue ahí, guiándote, consolándote, fortaleciéndote. Tal vez el lugar que conocías ya no existe. Tal vez las personas en quienes confiabas ya no están. Tal vez los planes que escribiste ya no tienen sentido. Pero si Dios está reubicándote, es porque hay un lugar, un propósito, una tierra nueva, esperando por ti. Y en ese lugar, florecerás como nunca antes. Señal 4. Muerte de sueños y planes personales.
cuando un sueño muere, otro más grande está por brotar. Pocas cosas duelen tanto como ver morir un sueño que habías cuidado con tanto amor. No era cualquier idea pasajera, era algo que llevabas en el corazón desde hace años. Un proyecto que te motivaba a levantarte cada mañana, una meta que te impulsaba a seguir, una ilusión que te daba esperanza. Y sin embargo, de un momento a otro, ese sueño comienza a apagarse. Se va desvaneciendo, como si todo lo que habías construido se viniera abajo sin explicación. Tal vez era esa empresa que no funcionó. Esa carrera que tuviste que abandonar. Ese ministerio que no despegó. O tal vez era el anhelo profundo de formar una familia, y los años han pasado sin que ese deseo se haya cumplido. Lo que sea que representaba ese sueño para ti, su muerte dejó un vacío que nada parece llenar. Y entonces llega la pregunta, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dejaste soñar con algo que al final no se iba a cumplir? Esa pregunta nace del dolor, sí, pero también de la sinceridad. Porque cuando un sueño muere, sentimos que algo dentro de nosotros también se va con él. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar: cuando un sueño muere en las manos de Dios, no es un final, es una siembra. Él no permite que nada muera sin tener en mente una resurrección mucho mayor. El duelo por lo que no se dio es real. Es parte del proceso. No se trata de ignorar lo que sentías, ni de minimizar el valor de ese plan que tenías. Se trata de reconocer que, aunque tú ya no veas vida en eso, Dios todavía está obrando en lo profundo. Y lo que parece una tumba, muchas veces es solo el suelo fértil donde crecerá algo nuevo. La historia de José lo refleja de forma perfecta. Él tenía sueños. Literalmente. Soñaba con grandeza, con ser una figura importante, con una vida de propósito. Y sin embargo, después de compartir sus visiones, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en prisión. Todo lo que parecía una promesa, terminó pareciendo una pesadilla. El proceso de realineación con los planes de Dios muchas veces pasa por este tipo de momentos. Porque una cosa es lo que nosotros soñamos y otra muy diferente es lo que Dios tiene planeado. No siempre coinciden. Pero cuando estamos dispuestos a soltar nuestro diseño personal, Él nos sorprende con uno mucho más profundo, más grande y más eterno. José, desde la prisión, no podía imaginar que sería el segundo hombre más poderoso de Egipto. Que aquel mismo país que lo esclavó sería el escenario donde Dios lo exaltaría. Y que sus sueños de joven, distorsionados por la adversidad, eran solo una pequeña muestra del plan mucho más grande que Dios había escrito. Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Tus planes no son un error. Pero a veces, necesitan morir para que el propósito de Dios pueda nacer en ti con más fuerza. Lo mismo ocurrió con Abraham. Él había recibido una promesa: sería padre de multitudes. Pero los años pasaban y nada ocurría. En medio de la espera, intentó forzar el cumplimiento por medios humanos. Nació Ismael. Pero el plan de Dios seguía firme: el hijo prometido sería Isaac. Y no solo eso. Cuando Isaac por fin nació, Dios le pidió algo que parecía imposible: que lo entregara. No para quitárselo, sino para probar qué lugar ocupaba la promesa en el corazón de Abraham. Y cuando estuvo dispuesto a soltarlo, fue ahí donde Dios reafirmó su pacto. Porque morir al yo para vivir en el propósito es uno de los actos más profundos de fe. En algún momento, Dios te va a pedir que sueltes lo que tú habías planeado, para abrazar lo que Él ha preparado.
Y muchas veces eso duele. Porque nuestros sueños están llenos de emociones, de recuerdos, de años de trabajo. Pero por más bonitos que sean, si no están alineados con lo que Él quiere hacer, pueden convertirse en una trampa que nos aleja de nuestro propósito real. Nueva identidad basada en la voluntad divina. Dios no solo quiere cumplir sueños. Quiere formar en ti una identidad que esté arraigada en su voluntad. Cuando muere un sueño, nace una oportunidad, la de volver a descubrir quién eres en Él. No lo que haces, no lo que logras, no lo que proyectas. Lo que eres, delante de Dios. Porque a veces confundimos nuestro valor con nuestros logros. Y cuando algo falla, sentimos que valemos menos. Pero no es así. Tu identidad no está en lo que alcanzas, sino en quien te llamó. Lo que hoy estás soltando, lo que hoy estás llorando, puede ser el comienzo de una etapa que aún no puedes imaginar. Porque en el reino de Dios, nada se pierde cuando se entrega. Todo se transforma. Así que si estás de duelo por un sueño que no se dio, por un plan que se rompió, por una meta que no se alcanzó, no lo entierres como un fracaso. Preséntaselo a Dios como una semilla. Y confía en que Él sabrá cuándo, dónde y cómo hacerla florecer. Tal vez no será como tú pensabas. Tal vez no será cuando tú querías. Pero será mejor. Y será eterno. Dios no juega con tus ilusiones. Si te permitió soñar, fue por una razón. Pero si te está pidiendo que sueltes ese sueño, también es por amor. Porque cuando un sueño muere, otro más grande está por brotar. Y en ese nuevo sueño, no solo encontrarás sentido para tu vida, también serás canal de bendición para otros. Porque los sueños que vienen de Dios no solo te transforman a ti, también transforman todo lo que tocan. Confía. Aunque hoy solo veas cenizas, Dios ya está viendo el jardín que va a crecer ahí. Señal 5, puertas nuevas e inesperadas que se abren. Cuando menos lo esperas, Dios abre una puerta que nunca imaginaste. Después de todo lo que perdiste, después de haber soltado sueños, relaciones, estructuras, y haber pasado por ese fuego invisible de pruebas y silencios, algo empieza a cambiar. No de golpe, no con ruido, pero sí con una paz extraña que se cuela entre tus días. Es esa sensación de que algo nuevo se está gestando, aunque no tengas todos los detalles aún. Y de repente, aparece una oportunidad que jamás imaginaste. Una conversación que abre caminos. Una puerta que antes estaba cerrada y ahora se abre de forma natural. Una persona que llega en el momento justo. Una idea que parece traída por el cielo. Y entonces entiendes que todo aquello que parecía una pérdida, en realidad era una reubicación. Después de la poda viene la expansión. Porque así como el agricultor corta ramas no para destruir el árbol, sino para que crezca con más fuerza, Dios también limpia el terreno de tu vida para que broten frutos que antes no podían hacer. Y muchas veces, esos frutos vienen en forma de nuevas oportunidades que tú no viste venir. Moisés fue sacado del palacio, enviado al desierto, y por años no pasó nada extraordinario. Solo arena, silencio y rutina. Hasta que un día, sin previo aviso, una zarza ardiente encendió no solo el monte, sino su destino. Dios abrió una puerta que cambiaría la historia, el llamado a liberar a su pueblo. Esa fue una puerta que Moisés no pidió. Ni siquiera la buscó. Pero Dios ya la tenía preparada desde antes de que él naciera. Solo estaba esperando que su corazón estuviera listo para caminar a través de ella. Lo mismo pasa contigo. No todas las puertas nuevas se abren cuando tú las tocas. Algunas se abren solas cuando Dios ve que ya estás listo.
Y no son cualquier puerta. Son oportunidades que te conectan directamente con el propósito que Él ha escrito para ti. David vivió algo similar. Pasó años siendo perseguido, viviendo en cuevas, escapando de quien quería matarlo. A los ojos de cualquiera, parecía que su llamado a ser rey se había desvanecido. Pero cuando llegó el tiempo justo, Dios abrió la puerta. No necesitó empujarla ni forzarla. Fue el pueblo quien lo buscó. Y él simplemente entró en el lugar que Dios ya le había reservado. Como Dios prepara oportunidades que no podíamos prever. Muchas veces nos desgastamos queriendo forzar puertas equivocadas. Lloramos por caminos que no se dieron. Pero mientras tanto, Dios trabaja en silencio. Prepara corazones, tiempos, personas, escenarios. Todo se alinea a su voluntad. Y cuando llega el momento, las piezas se encajan sin esfuerzo. Lo que parecía una pausa, era preparación. Lo que sentías como un retraso, era formación. Y ahora que tu corazón fue limpiado de todo lo que no era esencial, puedes recibir lo nuevo sin que se mezcle con lo viejo. Miedo como obstáculo común. Sí, lo nuevo también asusta. Porque después de tanto dolor, tu alma se vuelve cautelosa. Te preguntas si realmente estás listo, si mereces esa oportunidad, si no será otro camino hacia la decepción. Pero déjame recordarte algo importante, Dios no abre puertas para hacerte dudar. Las abre para que entres confiando, no en ti mismo, sino en Él. Y si Él ha permitido que llegues hasta aquí, créeme, no fue para dejarte fuera. Fue para capacitarte para lo que sigue. La fe como llave para cruzar las nuevas puertas. Porque sí, hace falta fe para dejar lo anterior, pero también para abrazar lo nuevo. No basta con sobrevivir la poda. Es necesario dar el paso cuando Dios abre el camino. Y a veces ese paso se ve simple, hacer una llamada, decir que sí a una propuesta, moverte de ciudad, servir en algo que nunca consideraste. Pero detrás de cada paso de fe, hay un propósito escondido. Porque lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, es porque ya no era parte del plan. Tal vez estás justo en ese momento. Viste como todo se removió, se rompió, se murió. Pero ahora, en medio de todo, está comenzando a aparecer algo que te llama. Una nueva idea. Un nuevo rumbo. Una nueva misión. No lo ignores. No tengas miedo. No digas que no eres suficiente. Dios no elige por casualidad. Si te está abriendo una puerta, es porque ya sembró en ti lo necesario para atravesarla. Y si no lo sientes aún, si todavía estás en la etapa de oscuridad y espera, no desesperes. La puerta se abrirá. No cuando tú la exijas, sino cuando tu alma esté preparada para recibirla sin orgullo, sin miedo, sin prisas. Muchas veces estas nuevas oportunidades no tienen nada que ver con nuestros planes anteriores. Dios es experto en sorprendernos. Puede llamarte a cosas que no estaban en tu radar. Tal vez te dé una nueva vocación, un nuevo rol, una tarea que jamás imaginaste. Pero confía. Porque si Él te la entregó, es porque sabe que, con Él a tu lado, sí puedes. No necesitas entender todo el camino, solo confiar en el que te llama a caminarlo. Y esa confianza se fortalece cuando miras hacia atrás y reconoces todo lo que Dios ya ha hecho. Lo que antes parecía una pérdida, ahora es la plataforma para algo nuevo. Lo que pensabas que era tu final, era solo una transición. Y esa puerta que hoy tienes delante, puede ser el cumplimiento de todo lo que esperaste. Así que levanta la cabeza. Mira hacia adelante. No con temor,
sino con fe. Porque cuando menos lo esperas, Dios abre una puerta que nunca imaginaste. Y cuando entres por ella, entenderás que todo valió la pena. Cada poda, cada lágrima, cada silencio. Todo tenía un propósito. Y ese propósito es más grande de lo que jamás imaginaste. Dios te está preparando para llevar más fruto del que imaginas. Cuando uno mira hacia atrás y recuerda cada momento difícil, cada etapa de pérdida, cada oración sin respuesta inmediata, cuesta entender cómo todo eso podía estar dentro del plan de Dios. Pero después de haber caminado por esta reflexión juntos, ahora puedes ver que ese dolor, esa incomodidad, esa ruptura y ese silencio, no fueron castigos. Fueron señales. Fueron herramientas. Fueron pasos necesarios del proceso que Dios estaba utilizando para hacerte crecer. La poda no es un castigo. Es una muestra de amor. Porque solo un jardinero que ama profundamente su viña se toma el tiempo de cortar con cuidado, de limpiar lo que ya no sirve, de preparar el árbol para una nueva estación. El jardinero que no espera frutos, no poda. El que sí espera algo grande, sí. Así también es Dios contigo. Muchas veces pensamos que si algo se cae, si algo se rompe, si algo termina, es porque hemos hecho algo mal. Pero a veces no estás siendo corregido, sino promovido. Dios está quitando el peso que te estaba estancando porque quiere que corras más ligero hacia lo que Él tiene preparado para ti. La fe y la paciencia son imprescindibles en este proceso. Y lo sabes. Lo has sentido. Han sido días de confiar sin ver, de esperar sin entender, de caminar sin mapa. Pero ese tipo de fe es la que produce fruto abundante. Como dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ese es el secreto de todo lo que hemos hablado, permanecer. No resistir por fuerza propia, no luchar por orgullo. Permanecer en Cristo. Conectados a la vid, unidos a su palabra. Con el corazón abierto a su guía. Solo así los frutos que salgan de este proceso serán verdaderamente abundantes y duraderos. No te compares. No mires el terreno del otro. No te sientas menos porque otros están floreciendo mientras tú estás siendo podado. Dios no trabaja en masa. Él trata contigo personalmente. El proceso que vives es único, exacto, diseñado con amor por un Padre que te conoce mejor que nadie. Es fácil mirar hacia los lados y preguntarse, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué mi temporada está llena de cortes y no de cosechas? Pero eso es solo una parte de la historia. Lo que hoy ves como vacío, mañana puede ser una tierra fértil llena de vida. Recuerda, la poda antecede a la multiplicación. Cada rama cortada tiene un propósito. Cada área removida tiene una razón. Dios no desperdicia ningún detalle. Y es que el propósito de Dios no es simplemente que sobrevivas. Es que fructifiques. Que lleves fruto. Mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Y ese fruto no es solo externo, no es fama, dinero ni reconocimiento. Es el carácter de Cristo en ti. Es la paz que nadie puede quitarte. Es el amor que no depende de lo que recibes. Es la madurez que solo se forma en la intimidad con Dios. Tal vez tú no elegiste esta poda. Tal vez si dependiera de ti, estarías aferrado a todo lo que se fue. Pero si hoy puedes ver lo que Dios está haciendo, aunque sea en parte, entonces también puedes empezar a agradecer. Porque si estás siendo podado, es porque Dios te está preparando para llevar más fruto del que imaginas. Y ahora,
después de todo lo que hemos compartido, te invito a hacer algo muy importante: entregar tu corazón por completo al proceso. No resistir. No huir. No adormecer el alma. Abrirte con honestidad y rendirte a lo que Dios está haciendo. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por tu palabra, por tu amor y por tu fidelidad. Hoy reconozco que no siempre entiendo tus caminos, pero quiero confiar en ellos. Reconozco que en muchas ocasiones he sentido dolor, pérdida, confusión, y me he preguntado si tú todavía estabas conmigo. Pero ahora sé que sí. Que cada poda, cada silencio, cada cambio, era una preparación. Un acto de amor que me empujaba hacia lo que tú ya tenías planeado. Padre, me cuesta soltar. Me cuesta dejar atrás lo que conocía, lo que me hacía sentir seguro. Pero hoy te entrego todo: mis planes, mis relaciones, mis sueños, mis miedos. Todo lo que soy. Y todo lo que ya no soy. Te entrego también mis heridas. Aquellas que dejó la pérdida. Aquellas que aún duelen cuando pienso en lo que no se dio. Y te pido que tú las sanes. Que con cada espacio vacío que quedó, tú plantes algo nuevo, algo tuyo, algo eterno. Espíritu Santo, enséñame a permanecer. Que en vez de correr, me quede. Que en vez de resistirme, me rinda. Que en vez de esconderme, te busque. Que mi conexión contigo sea más fuerte que mi necesidad de controlar. Que pueda recordar, en cada momento, que tú eres la vid y yo la rama. Y que separado de ti, nada puedo hacer. Señor, ayúdame a tener fe incluso cuando no veo. A tener esperanza cuando todo parece quieto. A esperar el tiempo correcto, sin desesperarme por resultados inmediatos. Hazme sensible a las nuevas puertas. Ayúdame a no temer cuando llegue algo diferente. A confiar cuando tú me abras caminos nuevos. Que no me limite por lo que ya conozco, sino que camine hacia lo que tú estás preparando. Te pido que multipliques el fruto en mí. No solo por mí, sino para bendecir a otros. Que mis palabras sanen. Que mis actos reflejen tu amor. Que mis decisiones estén llenas de tu sabiduría. Gracias, Dios, por no dejarme igual. Gracias por podarme, aunque duela. Gracias por confiar en que puedo dar más fruto. Gracias porque tu propósito es bueno, agradable y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Hay alguien allá afuera que también está siendo podado, pero aún no lo entiende. Tal vez tú seas el canal que Dios quiere usar para recordarle que no está solo. Y si todavía te sientes en medio de la poda, no te desesperes. Confía. Lo que viene es mayor. Lo que Dios va a hacer contigo, a través de ti, y en ti, es más grande de lo que hoy puedes imaginar. Él no te está castigando. Te está preparando. Y lo que viene será abundante, eterno, y lleno de propósito. Si esta palabra tocó tu vida, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Y si sabes que esto puede levantar a alguien más, dale like, no como un gesto automático, sino como una semilla de esperanza que puede llegar justo al corazón de quien más lo necesita. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque cada mensaje será un ladrillo más en la construcción de tu vida espiritual. Y no te vayas sin compartir este video con alguien. Porque a veces, una sola palabra puede ser el susurro de Dios que detiene una caída, que renueva la fe, que enciende una vida. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón.
Gracias por permitirle a Dios hablarte a través de este espacio. Que la paz de Cristo te inunde por completo, que su amor te envuelva como abrigo en el alma y que su voz te guíe con claridad en cada decisión.